Hola, estamos en Pensar el Mundial, un espacio para no quedarnos solamente con lo que pasa en la cancha, sino para poder traer un poco de reflexión a la vida, para ver un poco cómo este encuentro mundialista nos dice cosas a nosotros también. Y quiero que hablemos puntualmente de un tema que me parece bastante interesante y es el hecho de un jugador lesionado que sale del mundial y cómo eso nos pone a pensar un poco también en la responsabilidad por las heridas que producimos, que dejamos, que hacemos nosotros. Y entonces la cuestión es simple, tenemos el partido, o tuvimos mejor el partido de Canadá contra Qatar, y un jugador catarí termina lesionando a Koné, una de las estrellas pues canadienses. Debo decir que me pareció bastante bueno el juego de Canadá en ese partido en particular. De hecho, vi un par de jugadores con ascendencia latina por sus apellidos, y hablo de América Latina o de latinoamericanos seguramente. No he googleado todavía si son latinoamericanos nacionalizados, si son hijos de o qué, pero los apellidos no son canadienses, o al menos no de origen. Moviendo muy bien el balón, pero volviendo al hecho de la lesión, me ponía a pensar también y me recordaba aquella lesión de Neymar producida por Zúñiga en el Mundial de Brasil 2014 y cómo incluso yo fui uno de los que pensó que Neymar estaba fingiendo, y cómo la lesión lo sacó del Mundial y de las canchas por algún tiempo. La lesión de Koné, entiendo que también lo saca del Mundial, o al menos dentro de lo estimado inicialmente es eso mejor. Y entonces uno se puede preguntar, o la gran pregunta es qué pasa cuando causamos daño sin quererlo, cuando causamos un daño que no queríamos causar. Esa sería una pregunta ética bastante interesante dentro de la filosofía. Y entonces lo que pasa es que el tema deportivo se queda en si hubo falta o no, si fue roja o no, la sanción directa. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese daño que se causa sin querer? Porque estoy seguro que Malibo, se llama el jugador de Qatar, no quería lesionar a Koné, y menos sacarlo del mundial. Posiblemente quería pues quitar el balón, de pronto obviamente hay una intención de entrar con fuerza, de hacerse sentir, pero de allí a querer lesionar y a sacar a alguien del mundial, seguramente nadie lo quiere. Lo mismo en el caso de Zúñiga con Neymar y todos los casos que podamos ver en este sentido. Pero en el caso de nosotros, ¿qué tanto queremos causar ese daño? ¿O cuántas veces el mal que producimos no es un mal que queremos causar, sino que es derivado de un descuido, de una falta de previsión o de prudencia, de una, si se quiere también, de una forma, de un egoísmo parcial por el cual pasamos y tomamos una decisión desde el egoísmo, pero ese egoísmo no es ni siquiera pensado a través de hacerle daño a alguien, pero igual sí lo genera. Y entonces yo pensaba un poco desde Enrique Dussel, desde la ética de la liberación latinoamericana, desde esa tradición tan propia nuestra, cómo la pregunta moral no nace en el yo. Es decir, la pregunta ética, la pregunta moral, la pregunta por el daño no debe surgir desde mí mismo, sino que surge a partir del encuentro con el rostro del otro. Es decir, cuando yo me doy cuenta que el otro es un otro y que ese otro tiene un rostro diferente al mío y que además ese se ve afectado con mi actuar, allí es donde nace la pregunta por la ética, por el otro en sí. Ahí es donde nace esa cuestión particular de cómo mis acciones pueden afectar al otro. Y todos en algún momento creemos que basta con la intención, con el hecho de no querer hacer daño. Ese es un primer momento que es fundamental. Efectivamente, ojalá todos querramos no hacer daño intencionalmente nunca. Sin embargo, la verdad es que todos fallamos en ello,
y en algún momento terminamos haciendo un daño que no queremos. Terminamos, yo aquí lo tengo como un poco construyendo, no por la intención, sino por la acción, por una especie de daño que termina haciéndonos responsables. Entonces la responsabilidad del daño no está solamente en la intención de hacerlo, sino en el daño cometido. Y con esto, vuelvo y digo, todos hemos pasado por allí, desde elementos simples, pequeños de infancia o de adolescencia, como elementos de pronto en el trabajo, de pronto en las relaciones sociales que tenemos constantemente. Llámense relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones de amistad. A veces hacemos daño sin la intención de hacerlo. Y entonces, aunque no queremos lesionar, igual lo hacemos. Y la pregunta no es si lo queríamos hacer, sino más bien qué hacemos ya con el daño causado. Porque con esto no estoy diciendo que igual no vamos a seguir haciendo daño. Lastimosamente va a pasar en algún momento. Ojalá lo podamos de alguna manera reducir en la medida en la que somos conscientes de nuestra afectación al otro, pero en la medida en la que igual lo hacemos, igual hacemos el daño, la pregunta es ¿qué hacemos con ese daño causado? ¿Cómo hacemos para resarcir ese daño? Y lo vemos todo el tiempo en el fútbol, por ejemplo. Entonces vemos el jugador que se detiene y dice, uy, sí, ahí hubo un exceso de fuerza mío, y se agacha y de pronto ayuda a levantar al otro, o de pronto pide excusas, de pronto no en el momento, pero sí después. Y entonces yo recuerdo también que en el caso de Zúñiga, luego se hizo viral alguna especie de apuesta de echarse el balde de agua encima, y creo que fue Neymar el que dijo que el que seguía en ese reto era Zúñiga, y entonces ahí se nota que ya hubo como una especie de perdón. Seguramente Zúñiga luego se acercó y pidió excusas porque pues no era su intención. Y hasta dónde nosotros estamos dispuestos a eso, a abrir los ojos, a encontrarnos con ese otro, y que ese otro nos interpele moralmente, que ese otro nos muestre a través de su existencia la necesidad de que la nuestra no lo afecte como lo ha venido afectando. Y es una buena reflexión ahora en medio de estas derechas radicales que están tomando América Latina, para bien o para mal, pero allí están haciendo presencia. No quiero volver este apartado un elemento político, pero sí quiero que empecemos a preguntarnos desde ya cómo hacemos para encontrarnos con ese otro. En Colombia, vuelve y juega, acaban de pasar las elecciones, todavía estamos, cuando grabo esto, en escrutinios, y hay unas diferencias, pero entonces esas diferencias a veces evitan que veamos el rostro del otro. ¿Cómo hacemos para verlo? Para encontrarnos con ese rostro del otro que nos interpela, y que en ese caso, insisto, de las elecciones, nos dice mucho. Entonces habría que empezar a mirar cómo hacemos para, insisto, sanar esas heridas, o ayudar a, por un lado, evitarlas, pero en el caso de haberlas logrado, para ayudar a sanarlas un poco, asumir nuestras responsabilidades. En el caso del jugador de quien lesionó a Koné, seguramente tendrá que acercarse a hablar un poco para tratar de aliviar la herida que ha causado. Esto fue Pensar el Mundial.